vamos a sacar aquí el cuadrito. De esta manera le paso, por favor, ¿ya? Estemos atentos, voy a repasar brevemente lo que estuvimos viendo en la última sesión, que fue hace poquito, ¿no? El lunes, creo. Dijimos que el sistema estomatomático lo vamos a descomponer en 5 elementos, 5 componentes. Los dientes, con todas sus estructuras de soporte, los maxilares y algunos huesos más están asociados con ellos, ¿no? Huesos del cráneo y de la cara. La articulación temporomandibular, o sea, la ATM que ahora estamos hablando, los músculos de cabeza y cuello, ¿no? Y finalmente todo el sistema que permite darle vida, inervación y defensa a todas estas estructuras, que es el sistema vascular, nervioso y linfático. De todos estos componentes hemos comenzado la clase anterior con maxilares y otros huesos. Y estábamos viendo la articulación. Entonces, ese es el orden, ¿eh? Y vamos a ver, ni bien terminemos ATM, músculos. Un repaso, ya han visto ustedes que es desde la perspectiva funcional de nuestro curso, ¿no? Entonces, vamos a abordar esos temas poco a poco, ¿ya? Entonces, hemos visto, repito, huesitos, hemos visto los maxilares, ¿no? Hemos visto el temporal y entramos a la articulación temporomandibular. Ya habíamos identificado los componentes elementales de la ATM, ¿no? Que cualquiera de nosotros rápidamente debe de tener claro con cuáles son esos componentes, sus localizaciones, las relaciones entre ellos. Y habíamos justamente ese cuadro que ustedes mencionaban hace unos minutos, que es justamente esta clasificación de la ATM. Decíamos que es considerada una articulación diartrósica porque es móvil, una articulación que se mueve, pero profe, como hay articulaciones que no se mueven, sí, aquellas que son rígidas, ¿no? Es, por ejemplo, las suturas de los huesos craneales, ¿no? Es considerada una articulación ginglimoide porque realiza movimiento de rotación y de bisagra, artrodial porque también tiene movimiento de traslación, bicondilia porque ya ustedes mismos hicieron mención el otro día que hay una eminencia del temporal, ¿no? O llamada también cóndilo temporal, y hay un cóndilo de la mandíbula. Entonces es como si cóndilo con cóndilo trabajaran, ¿no? Entonces es bicondilia, a su vez también esta articulación. Sinovial por el líquido sinovial que tiene, el sistema de lubricación que tiene esta articulación, y compuesta porque tiene cóndilo, disco y cavidad glenoidea, ¿no? A diferencia de otras articulaciones que no tienen disco, ¿no? Articular. Bien, entonces esto hay que considerar, ¿ya? Toda esta parte hay que revisar, repasar, profundizar, y vamos a comenzar entonces repasando un poquito la ATM como tal, ¿no? El cóndilo, uno de los componentes de la articulación temporomandibular. Es la porción de la mandíbula que se articula con el cráneo, ¿no? Es la que va a ingresar, estar insertada en la cavidad glenoidea. Tiene una forma ovoide, alargada y elíptica, es que depende de dónde lo vemos, ¿no? Si tenemos una vista, por ejemplo, frontal o lateral, ¿no? Entonces va a ir adoptándose, por ejemplo, ¿qué vista es este? Que es una vista de frente, ¿no? Porque estamos viendo que por acá viene la rama ascendente, ¿no? Esta es una vista lateral, por ejemplo, entonces va a tener diferente anatomía, inclusive si lo vemos de la parte superior, etc., ¿no? Tiene una longitud en sentido lateromedial más ancha, ¿no? Cuando lo vemos en sentido de la parte externa a la parte medial, es más amplia, casi el doble, que si lo vemos en sentido de adelante hacia atrás. Como es un componente de una articulación, se entiende que hay una superficie, que vendría a ser el borde, que contornea la parte superior, que se denomina superficies articulares. Y como superficies articulares entendemos que tienen que ser lisas y regulares. No pueden haber, pues, si los tejidos son normales, superficies articulares rugosas, ásperas, ¿no? Porque eso, ¿qué cosa va a producir? Desgaste, roce, y por consecuencia va a haber ruptura de esa superficie articular. Entonces, lo normal en un tejido articular es que esto sea lisa y de forma regular, ¿no?
más podemos decir? A ver, vamos a ver. El disco articular, ya una vez que hemos hablado del cóndilo, hablamos del disco, ¿no? Este es un corte, ya, este es un corte de un ATM en la que estamos viendo el cóndilo, estamos viendo la eminencia articular del temporal, ¿no? Este vendría a ser el disco articular de la parte posterior, la zona anterior, y fíjense ustedes, el disco, estamos hablando del disco, ¿no? Visto desde este corte sagital, desde un lado, tiene la forma aparente de un corbatín o corbata Michi, ¿no? Es como más o menos la describe, ¿no? Angosta en la parte central, con una concavidad tanto superior como inferior, está adaptada para justamente trabajar con este cóndilo del temporal y con el cóndilo mandibular, y los bordes, tanto posterior como anterior, ensanchados, inclusive de los cuales el posterior en una ATM normal es amplio. Ese borde posterior es un borde amplio, ¿no? Estamos viendo ensanchado. Esto es, digamos, lo óptimo, ¿no? Estos son los elementos, los componentes en perfectas condiciones. Pero es permanente el riesgo, por ejemplo, a que el borde posterior se desgaste por fricción, porque cuando se realiza la apertura bucal, esto hay que tener en cuenta, cuando se produce la apertura bucal, el cóndilo se desplaza hacia adelante o hacia atrás en cada apertura bucal que hacemos nosotros. ¿Hacia dónde se va el cóndilo en cada apertura bucal? Hacia adelante, hacia abajo y hacia el centro, doctor. Hacia adelante, ¿cierto? Sí. Sí, doctor. Claro, pero en realidad, como es tridimensional, tendríamos que verlo en los tres planos, ¿no? Pero básicamente hay que entender que el cóndilo se desplaza hacia adelante, hacia el medio, ¿no? Y hacia la parte inferior, ¿no? Porque son tres planos en los que se mueve, ¿no? Entonces, pero, ya que estamos viendo en un solo plano, el cóndilo se desplazaría hacia adelante. ¿Y quién acompaña al cóndilo? Lo acompaña su disco. Entonces, cada movimiento, cada vez que el cóndilo, perdón, se dirige hacia adelante, el disco lo va a acompañar y por ende va a haber siempre un desgaste, un roce en esta parte estrecha entre el cóndilo de la mandíbula y la eminencia articular del temporal. Entonces, este borde posterior corre el riesgo de adelgazarse con el paso de los años. Ahora, hay que acordarnos qué inserción tiene el borde anterior, ¿no? La porción anterior del disco articular. Aquí están insertados los pterigoideos, ¿no? El la superior, por lo menos del externo, está insertado en el borde anterior del disco articular. Entonces, eso tracciona el disco en una posición más anterior todavía. Entonces, esa parte de la funcional del disco y los ligamentos y los músculos es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ese es el punto de partida de todos los trastornos de ATM. Ahora vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es el disco articular? Es un tejido conjuntivo fibroso y denso, avascular. Miren, es cartílago, ¿no? Es fibroso, denso, avascular, aneural y alinfático. Forma dos cavidades, o sea, la posición que adopta, la localización que tiene, hace que exista una cavidad superior, o sea, entre el disco y la eminencia articular, y otro que exista con la cavidad glenoidea, dependiendo si el disco está más posterior, y otro espacio inferior entre el disco y el cóndilo. Entonces, queda dividido dos cavidades, porque el disco se pone en la parte intermedia. La forma desde una vista sagital parece un corbatín con una zona posterior y anterior más gruesas y una zona central más delgada. Eso ya nos hemos dado cuenta. Si lo vemos de la parte superior, ¿no? Vean ustedes, es cóncavo, pero de costado lo vemos de esa forma, ¿no? Si lo vemos en un corte frontal, ya esto es una vista de adelante, ¿no? Estamos viendo de adelante. Entonces, a ver, vamos a ir reconociendo, ¿ah? ¿De qué lado será esta ATM? Sagital. Sagital, doctor. Claro, el corte sagital. ¿De qué lado es esta ATM? ¿Derecha, izquierda? Derecho, doctor. ¿Está bien? ¿Es del lado derecho esta ATM? ¿Qué dicen? A ver. Derecha.
de la, Sí, doctor. de la derecha, ¿no? Claro, porque la eminencia articular está pues por delante del cóndilo, ¿no? Entonces esta es una vista lateral, ¿sí? No es una vista lateral, es un corte sagital, ¿no? Y lo que estamos viendo es que esta parte es anterior, esta parte es posterior, y por ende es una ATM del lado derecho. ¿Listo? Este es en cambio una vista frontal, es una vista de adelante. ¿Okay? Y fíjense cómo se nota el papel que cumple el disco, ¿ve? Es como una gorra que está sujetando, ¿no? O sujetándose en toda la convexidad del cóndilo de la mandíbula. Por eso es que tiene esa forma cóncava. O sea, el disco tiene una concavidad para que la convexidad del cóndilo encaje. Y curiosamente, aquí también, hacia la parte superior, tiene esa forma que anatómicamente le permite estar, digamos, en relación con la cavidad glenoidea también. Esa es la vista que tenemos. Entonces, cada movimiento que el cóndilo realice, por ejemplo, en apertura, que ya estamos entendiendo que el cóndilo se dirige hacia adelante, entonces camina con su gorrita, pues, ahí lo acompaña. Regresa a su sitio, lo acompaña. Entonces, el disco articular está ubicado de manera central sobre el cóndilo, tiene una forma simétrica, cóncava, inferior, convexidad, ¿no? Y convexidad también, está unido a sus polos A. Pero además no está así solamente colocado encima, sino que aquí vamos a encontrar, ¿no? ligamentos que tienen que ver, ¿no? con el polo interno y el polo externo. Este es el polo interno, quiere decir que esta es la parte medial y esta es la parte externa, ¿no? De porción interna o no, el polo interno, polo externo del cóndilo. Y acá van a aparecer unos ligamentos que se denominan ligamentos colaterales. Es la misma vista, solamente que está agregado estos ligamentos colaterales. Fíjense en estos, donde estoy apuntando en este instante, es donde aparecen estos ligamentos colaterales. Medial, el que está hacia el lado del polo interno, hacia la línea media, medial. Y el que está hacia la parte externa o lateral se denomina ligamento colateral lateral. Ahí está. Entonces la gorrita no está puesta así, pues no como para que se caigan, sino que está como un chullo, diríamos, ¿no? Tiene aquí estas prolongaciones que hacen que quede esa gorrita sujetada a la cabeza del cóndilo. ¿Ya está? Entonces acá estamos identificando, igualito que el otro, el cóndilo, estamos viendo el disco articular, y esto que vemos aquí, esto de acá y aquí, vendría a ser la cápsula articular. Abraza a todos los componentes de la parte interna, pero vamos a llegar ahorita a explicarlo. Ya estamos identificando también esos elementos. Entonces, desde una vista frontal, a diferencia de una vista sagital, el disco se une al cóndilo, el disco está unido al cóndilo en los polos externo-interno, gracias a los ligamentos colaterales medial y lateral. Ojo, ligamentos, no músculos. Los ligamentos tienen cierta característica, no tienen la propiedad de la elongación, no son flexibles, pero no son flexibles. Se elongan, se estiran y no es que vuelven a su forma inicial. Entonces, por ese motivo, los accidentes en cuestión de los ligamentos, en todo tipo de articulación que tenemos, siempre es un poco más complicado que otro tipo de lesión, ¿no? Porque su daño es a veces irreversible, ¿no? Bien, entonces, identificar este disco desde la vista frontal, pasamos nuevamente a reconocer otros elementos más en la vista sagital. Ya lo habíamos visto hace un rato, ¿no? Habíamos visto esta. Este es de un corte, ¿no? De un corte, esta es una preparación calavérica. Y este es un esquema. Miren, ¿eh? Del lado derecho también es esta TM. ¿Por qué decimos que es del lado derecho, profe? Es que acá está la pubis coronoides, ¿eh? La pubis coronoides, la escotadura sigmoidea, la eminencia articular, el cóndilo. Entonces, este es el disco, ¿no? Su borde anterior, su borde posterior, ya está. Y, sin embargo, vemos por aquí algunos otros elementos más. Ya, por ejemplo, vemos acá, ¿no? Algunas partes que sujetan al disco, pero desde el punto de vista sagital, ¿no? De un costado estamos viendo.
Dice, ¿no? En su parte anterior se une con la cápsula articular y en su parte posterior con el tejido retrodiscal. Ajá. Entonces, aquí es importante este tejido que está aquí, retrodiscal, detrás del disco. En esa zona retrodiscal existe todo ese digamos, esto de acá, ¿no? Existe este tejido que es importantísimo porque le da mucha vascularización, inervación a toda esa zona y es la que prácticamente tiene mayor sensibilidad. A diferencia del disco, ¿no? Porque ya dijimos el disco no tiene nervios, ¿no? Es aneural, avascular, o sea, tampoco sangra. Entonces, muy bien, estábamos hablando de eso, ¿eh? Estamos identificando en este esquema el tejido retrodiscal. ¿Qué más podemos decir? Estos espacios articulares, que hace un ratito decíamos que era un superior y un inferior, o sea, un espacio articular por encima del disco, es decir, ¿no? Está entre el disco y la cavidad glenoidea y la eminencia articular, ese sería el espacio articular superior, y tenemos un espacio articular inferior entre el disco y el cóndilo. Pero estos dos espacios articulares también, ¿no? Se han dividido en dos, porque, por ejemplo, ustedes notan aquí que aún estando, se supone que esto debe ser continuo, ¿no? Por acá debería haber un espacio, pero la aproximación que tiene el disco con el cóndilo divide estos espacios en dos porciones, a cada uno. Entonces, ¿cómo denominamos esto? Bien fácil, porción posterior y superior, porción anterior superior, porción anterior inferior, porción posterior inferior. ¿Ven? Esos son los espacios articulares que habíamos identificado. El tejido retrodiscal. Doctor, una pregunta. Sí. También ahí se le podría llamar a los espacios como cavidad supradiscal y cavidad infradiscal. Claro que sí. Si es que es en referencia al disco, ustedes saben que en anatomía digamos, las denominaciones están en función a los elementos anatómicos adyacentes, ¿no? Entonces, muchos de las denominaciones que utilizamos están en función, ¿no? a los componentes, ¿no? Entonces, la tecnología que estás haciendo mención puede ser válida, es válida de hecho, pero en el contexto, ¿no? O sea, porque hay que hacer hincapié nada más que estamos hablando de la ATM, ¿no? Porque puede confundirse quizás con la denominación de otra articulación, ¿no? Pero si uno hace hincapié a ello, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque inclusive, jóvenes, estos espacios, como hoy se ha vuelto de moda, podríamos decir que son espacios aparentemente virtuales, porque no es que todo el tiempo estén de este modo, porque esto va a depender la forma que adopten del movimiento, de la movilidad que tenga el cóndilo permanentemente. Si se apertura, probablemente desaparezca este espacio anterior superior, ¿no? Cuando se realiza apertura bucal. Y va a haber momentos en los cuales esté más notoriamente, así como en este esquema, ¿no? Pero son espacios, digamos, virtuales en el sentido de que no está la cavidad permanentemente aquí, ¿no? Sino depende del movimiento que se realice. Profundizando un poquito en el tejido retrodiscal, que hace un ratito me había adelantado a mencionarles, vamos a decir que a diferencia del tejido conjuntivo fibroso, que es como es un cartílago, el disco articular, en cambio es un tejido conjuntivo laxo, tiene fibras, ¿no? Está vascularizado, está inervado y es una zona bilaminar, o sea, tiene dos láminas. Una lámina retrodiscal superior, cuyas fibras son elásticas, y una lámina retrodiscal inferior, cuyas fibras más bien son no elásticas. Entonces vamos, fíjense, atentos con estas dos láminas retrodiscales que convierten al tejido retrodiscal en una zona bilaminar. Aquí está bien clarito. Tejido retrodiscal está de rosado, ¿no? ¿Lo ven de fucsia, rosado esta parte? Tejido retrodiscal. Y decíamos que hay una lámina retrodiscal superior. Lámina retrodiscal. Es el nombre fácil, ¿no? Lámina retrodiscal por la zona superior y lámina retrodiscal inferior. Y nada más el hecho de mirar la forma que tiene este superior y el inferior, un ratito, por favor. Vamos a continuar entonces.
les decía, ¿no? De que es importante entender este gráfico, chicos, porque el curso nuestro está en base a todos los trastornos que se van a generar en este sistema estomatognático, pero uno de los pocos estudiados o que menos, digamos, atención ha generado desde siempre en la odontología son estas alteraciones o trastornos del ATM y los trastornos musculares de los músculos masticatorios también. Y una de las razones por las que a veces empiezan esos ruidos articulares en la ATM, esos ruidos de ATM, que muchas personas padecen en el momento que realizan un movimiento de apertura, en un momento de lateralidad, etcétera, se debe precisamente a que estas láminas, que son una especie de ligamentos, de algún modo se terminan lesionando, dañando. Simplemente basta con que miremos, y me gustaría que ustedes presten atención a lo siguiente. Ya saben y hemos identificado que este es el tejido retrodiscal, ¿ok? Tejido retrodiscal, ¿por qué? Porque está detrás del disco, ¿ah? Está detrás del disco. Ya un ratito, por favor. Entonces, seguimos, por favor. Quiero que recordemos esta forma, que no es por gusto. Fíjense ustedes, esto da a entender, la forma, es como si fuera un resorte, por decirlo así, es porque acá hay una diferencia entre la lámina superior, retrodiscal superior, y la lámina retrodiscal inferior. Y acá está bien claro, ¿no? Y dijimos aquí, ¿ven? La superior son fibras elásticas y las inferiores son no elásticas. La superior une el disco al temporal. El disco, recuerden que acá todo esto es el hueso temporal, une el disco al hueso temporal. Entonces, se fija en el disco, en el hueso temporal y es elástica porque esta de aquí cumple la función de reposicionar al disco cada vez que se produce el cierre total de la boca. Cuando termina el ciclo de apertura y cierre y el paciente, la persona cierra totalmente la boca, en ese momento esta lámina retrodiscal superior es la que se encarga de jalar, por decirlo así, retraer, posicionar a su sitio original al disco. Esta es elástica, por eso es que tiene esta conformación que están viendo ustedes aquí. En cambio, la inferior tiene otra función. La inferior dijimos que es no elástica, y por eso es que acá la misma forma que está dibujada nos da a entender que es distinta esta, ¿no? No solo el color, sino que la forma, ¿ve? Es lisa, ¿no? Única, no tiene como digamos, esas rugosidades o da la impresión que se estirara, no, es más bien no elástica. ¿Y qué cosa es lo que hace? Une el margen posterior de la superficie articular del cóndilo, une el disco, pues el disco también está agarradito del disco, pero lo une a la parte posterior de la superficie articular del disco. Es decir, mira, este tiene otra función, fija, mantiene unido el disco al cóndilo. Ahí lo mantiene unido. O sea, si el cóndilo se oye hacia adelante, este de aquí permite que lo acompañe al disco, ¿no? ¿Ve? Que el disco acompaña al cóndilo en el desplazamiento que produce. Esa es su función, mantenerlo fijo, firme, al disco sobre la cabeza del cóndilo para que pueda producir los movimientos de apertura y cierre. Entonces, repito, consideren por favor apuntar esto porque este es el punto de partida de las diferentes alteraciones que vamos a ver después. ¿Y saben por qué? Porque ahora por este lado hay que darnos cuenta de lo siguiente. Aquí son láminas delgadas, son ligamentos, un ligamento delgado, delgadito es este aquí, este también, encima este es no elástico, tiene una función diferente, el único que puede, digamos, traccionar, tener cierta flexibilidad, elasticidad, es el superior. Y en cambio por el otro lado, o sea, hablando del borde anterior del disco, tenemos en cambio, a diferencia de estos ligamentos delgados, la inserción de todo un músculo aquí, ¿ven? El terioideo externo superior, cuya anatómicamente vamos a repasar luego, cuya inserción es justamente el borde anterior del disco. Entonces basta con que vemos en este instante que por el lado anterior un músculo grueso, ¿no? Potente,
que es el que ayuda a traccionar el disco hacia adelante, y en la parte posterior una lámina más delgada, claro que es elástica, pero que indudablemente no va a tener la misma fuerza que el músculo que está en la parte anterior. Esta desproporción en cuanto a fuerzas hace que tengamos todos una tendencia a que el disco se adelante un poco más de lo normal. Y esa es la primera alteración que vamos a ver cuando hablemos de trastornos articulares. Y se denomina, ¿no? Y se denomina desplazamiento funcional del disco. Lo que acabo de mencionar, ¿no? Esa desproporción en cuanto a la función, por un lado, de un músculo, ¿no? Y por otro lado, una lámina mucho más sencilla, ¿no? Pero ya vamos a ir viendo más adelante, pero quiero que tengan ese concepto para que cuando yo retome en un momento la explicación y diga, no, la lámina retrodiscal superior es elástica y por el otro lado tenemos, ya sabes de qué estamos hablando, ¿no? Anatómicamente ya lo estamos repasando. Y acá está, ¿ven? Esto es lo curioso, ¿no? Cuando la boca se abre, estamos viendo que hay un desplazamiento del cóndilo hacia adelante, hacia abajo. Y todo el tejido retrodiscal de pronto se extiende, ¿no? Y cuando se cierra la boca, se comprime. Tiene esa función, ¿no? Entonces, o cumple esa actividad, ¿no? En todo caso, de trabajar acompañando el movimiento del disco, porque recuerden ustedes que este tejido retrodiscal es el que le da irrigación, tiene la mayor cantidad de vasos sanguíneos y la inervación necesaria para todos los componentes intracapsulares, ¿no? Entonces, por ahí es vital entender la función que tiene esa lámina, ese tejido retrodiscal. Otro componente más de nuestra ATM es la cápsula articular. Cápsula articular. Basta con que escuches cápsula articular, ya se te tiene que venir a la cabeza que es un tejido que encapsula, que envuelve, es el envoltorio de la articulación temporomandibular. Lo encapsula a todos los elementos, ¿ve? Por ejemplo, acá está el hecho de que esté colocado así, digamos que está cubriendo todos los componentes que están dentro. ¿Y qué es lo que está dentro? El cóndilo, el disco, la eminencia articular, la cavidad glenoidea, el tejido retrodiscal. ¿Qué más teníamos? La lámina retrodiscal superior, la lámina retrodiscal inferior, los ligamentos colaterales. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes que hace un rato hablábamos, cuando hablamos del disco, los ligamentos colaterales, el externo, el interno, ¿no? El medial y el externo, todo lo encapsula, lo mantiene para que no se fugue el líquido sinovial, para que haya un freno, alguien tiene que limitar el movimiento de la mandíbula, alguien tiene que poner un freno, porque si no, imagínate, y hay casos de luxaciones, porque sencillamente se encuentra alterada alguna de las formas anatómicas normales de estos componentes. Una eminencia articular, por ejemplo, delgada, plana, produce la salida del cóndilo con facilidad de su cavidad glenoidea. Y eso se denomina luxación espontánea. Hay personas que cuando hacen un movimiento de apertura bucal exagerado, como por ejemplo un bostezo, ¿no? No pueden cerrar. O sea, se quedan con un bloqueo en apertura. Pacientitos que a veces vienen, abre la boca, usted le examina, cierra la boca, cierra y no cierra. O también operaciones, intervenciones de largo tiempo, digamos más de una hora y media, usted termina contento, ¿no? De hacer no sé qué cosa hizo, pues no habrá hecho restauraciones, endodoncias, sabe Dios. Termina el tiempo operatorio, muy bien, saca las cosas, ya muy bien, a ver, cierra la boca, y el paciente no puede, quedó trabado. ¿Por qué? Porque no conocemos anatómicamente qué tan plano está esa eminencia articular. Entonces, por ese motivo, una de las funciones primordiales de esta cápsula articular es limitar el movimiento. Esas son las funciones que tienen, por general, todos los ligamentos en el cuerpo, los diferentes ligamentos que tenemos. Entonces, la cápsula limita los movimientos laterales e inferiores del cóndilo, conserva la membrana y el líquido sinovial, impide que se presione el cóndilo porque cumple funciones de ligamento, ¿ven? Todo eso es
parte de las funciones de la cápsula. Ahí está, visto de frente, todo esto que estamos viendo aquí de este color, que sería lila, ¿no? Esto es, en todo caso, la cápsula. Acá lo habíamos visto de una vista lateral, vista frontal, cómo abraza todo. Entonces, todos los componentes quedan dentro, encapsulados en la cápsula articular. Aquí el disco articular o menisco está de color verde. No, perdón, es de la... Sí, bueno, porque esta sería la superficie articular del cóndilo, este sería el disco menisco, lo que está de blanco sería la cavidad glenoidea, y esta vendría a ser la pared externa de la cápsula articular, pared interna. A ver, si fuera así esta vista frontal, ¿de qué lado sería? A ver, deduzcan. ¿De qué lado sería esta ATM? Derecho, profesor. Del lado derecho, dice. A ver, ¿por qué sería del lado derecho? Para que tú vieras esa conclusión, ¿en base a qué te basas? Por su cara externa. Ya, estamos viendo que esta es una vista frontal, ¿no? Estamos diciendo que es una vista frontal. Ya, ¿cuál te guías tú para que me digas que es del lado derecho, me dijiste, ¿verdad? El lado izquierdo, doctor. Me confundí. Ok, muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, profe, acá dice de pared externa de la cápsula articular. Externo, hacia afuera. En cambio, interno, hacia la parte medial. Seguramente aquí, por acá, estará el otro cóndilo, ¿cierto? Este es el cóndilo izquierdo, porque esta pared es la pared externa de la cápsula articular. Y esta es la pared interna. Entonces, deduciendo, nos damos cuenta, pues, sí, esta es la cápsula articular, este es un gráfico de una articulación del lado izquierdo. Tejido sinovial. ¿Qué es el tejido? Porque una cosa es el tejido sinovial y otra cosa es el líquido sinovial. Ustedes saben que los líquidos, las segregaciones, digamos, el producto de las glándulas, el producto de los tejidos, los líquidos que estos generan, justamente se generan gracias a células que están especializadas en cumplir esa determinada función. Entonces, cuando hablamos de tejido sinovial, estamos hablando de ese tejido especializado, conformado por células que están especialmente diseñadas para producir, ¿qué cosa? Líquido sinovial. El tejido sinovial es el que produce el líquido sinovial. ¿Y por qué es tejido? Porque ya la vez pasada ustedes me dijeron que el tejido es el conjunto de células de similares características y que tienen una función específica. Entonces, el tejido sinovial, su función específica, ¿cuál es? Producir líquido sinovial. Está localizado en las paredes internas de la cápsula y sobre el tejido retrodiscal. Lógico, ¿no? Y fíjense ustedes, si todo está encapsulado, necesitamos que esté lubricado a las superficies articulares. ¿Se acuerdan que hace un rato estábamos hablando de los espacios articular superior e inferior? Y hay otra denominación, perdona que no tomé nota, me hizo la consulta de otra nomenclatura, denominación que le dio, ¿se acuerdan? Doctor, en algunos otros cursos y también en la bibliografía de Okenson dice espacio supradiscal y espacios infradiscal, ¿no? A eso me imagino que se refiere. Ajá, entonces esos espacios están llenos de líquido, no son espacios vacíos. Ahí está, eso es lo que quería que entendieran, ¿no? Ese espacio supra e infradiscal están llenos de líquido, porque justamente el líquido lo que está haciendo es lubricar el movimiento que van a realizar estas superficies, porque no podrían dejar de tener esa lubricación, porque si hay movimiento, hay roce y no hay lubricación, entonces eso produce desgaste. Entonces ahí están en esos espacios, por eso hay que entender, de cada cosa vamos, ¿no? Desmenuzando, ¿no? Descomponiendo. ¿Ve? Entonces, ¿dónde está ese tejido sinovial? En las paredes internas de la cápsula, sobre el tejido retrodiscal, en los espacios supra e infradiscal, si es que nos referimos, ¿no? De ese modo también, ¿no? O sea, ahí está. ¿Cómo? En los espacios se encuentran los líquidos sinoviales.
Claro, los espacios están llenos de líquido, pero ¿de dónde sale ese líquido? Del tejido sinovial. Ahorita vamos a darnos cuenta, mira. Entonces, ¿cuál es la función de este tejido? Producir líquido sinovial que se vierte, que sale, que fluye por esas cavidades. Como todo tejido, y aquí ya es por eso es que hay que entender cada curso, ¿no? Cuando hablamos de un tejido, ya sabemos que hay una capa basal, tenemos una parte íntima, una capa que da hacia la luz, ¿no? Digamos, si es un órgano, si es un tejido, tiene una capa externa, entonces, o por ejemplo, es un tubo, es un conducto, hablamos de la luz del conducto, las células que están hacia la parte de la luz, pero esas células tienen una parte basal, tienen una subíntima, tienen una cápsula, entonces, eso tenemos que entender. Mira, entonces, ¿qué dice acá? El tejido sinovial tiene 3 capas, como muchos de los tejidos. Una capa íntima o sinovial, que es la que produce específicamente el líquido sinovial. Esta es la que está en contacto con la superficie del cóndilo y cavidad glenoidea. Esa es la parte que libera, suelta el líquido sinovial. Debajo de esa capa íntima está la capa subíntima, o que sería tejido conectivo, que es, ¿no?, más desarrollado en contacto con el tejido vascular. Y es que justamente como estos son las células que trabajan, esta capa de células son las que alimentan, vascularizan. Y tiene que haber una cápsula que envuelva a estas 2 primeras para que, digamos, cada vez que se contraiga, libere el líquido que está produciendo. En este caso, ¿qué líquido? El líquido sinovial. Entonces, esa capsulita, esto es como si fueran glándulas, ¿no? Para entenderlo, ustedes creo que han seguramente revisado algún tipo de glándula, ¿no? Por ejemplo, la sudorípara misma, ¿no? Tiene igualito, ¿no? Su conformación de las células, una luz por donde sale justamente, ¿no?, el líquido que produce, ¿no? La cápsula es la capa delgada de colágeno relativamente acelular que recubre la cara interna de la cápsula articular y sobre el tejido retrodiscal. Y es la que ayuda a, la que exprime, por decirlo así, la que hace que se libere el líquido sinovial. Profe, pero queremos saber dónde está. Aquí está, vamos a verlo. Un gráfico que permite identificar dónde está el tejido y el líquido sinovial. Miren, vamos a identificar bonito. Tenemos aquí el cóndilo. Esto que está aquí es el cóndilo. Voy a delinear el disco. El disco sería toda esta parte acá. Disco o menisco articular. Miren, todo esto. Aquí estaría el tejido retrodiscal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Este sería el borde anterior del disco y aquí estaría más o menos el borde posterior del disco. Aquí están las 2 cavidades, ¿ven? Todos estos que están de puntitos anaranjados en la parte superior, desde aquí hasta acá, serían esos espacios virtuales, ¿no? La cavidad, como ustedes lo están diciendo, supradiscal o cavidad superior del ATM, y la cavidad infradiscal, que debe hacer esto, por encima del disco, supradiscal, por debajo del disco infradiscal. Y esto que estaría de puntitos anaranjados sería toda la parte que está lubricada por líquido sinovial. Profe, ¿dónde está el tejido sinovial? Aquí, pues. Miren, vamos a ver dónde está el puntero. Todo esto que está acá, dibujado así como rugoso, esto que está dibujado como rugoso, esto de aquí, esta parte de acá. ¿Y por qué está allí? Porque ya estamos entendiendo. O sea, desde ahí se exprime, y perdone que utilice ese término, pero es que para entender que esa contracción que produce, ¿no?, a nivel de ese tejido sinovial, hace que se libere de manera permanente el líquido sinovial. ¿A dónde se va el líquido? A rellenar todo este vacío de estas cavidades superior e inferior, ¿no? Igualito, por acá también, de aquí suelta, sale, se libera el líquido sinovial, como también de esta parte. Entonces, siempre debería de estar lubricado. Es como un motor del auto, ¿no? Tiene que tener aceite, porque si no, ¿cómo se genera el movimiento de los pistones, ¿no? Igualito, en este caso, tiene que estar lubricado. Y en una ATM en perfectas condiciones, que no ha tenido lesión, que no ha tenido ruptura de tejidos, porque ahora, y profe, pero ¿cómo se puede romper los traumatismos? Pues, un puñete, un cabezazo, un golpe en el mentón, un golpe en la mandíbula, en la zona del ATM,
para muchos ese es el punto de partida de una serie de secuelas que posteriormente se desencadenan. Esos ruidos es por adherencias. Esos ruidos pueden ser por el roce inadecuado del disco con el cóndilo. El cóndilo queda atrasado en relación al disco y cada vez que lo alcanza, se sube encima del disco y al producir ese movimiento suena el clic, el clic. Y ese clic se repite las veces que el paciente realice el mismo movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante entender la función que tiene este tejido sinovial de producir líquido sinovial, ¿no? Ligamentos, ya sintetizando un poco los diferentes ligamentos que hemos visto. La función que tiene es protección de las estructuras, ya dijimos, ¿no? Limitan los movimientos, sobre todo, ¿no? Porque ponen un freno, ¿no? ¿Por qué no puedes abrir más allá? ¿Cuánto es la apertura bucal máxima? ¿Con cuánto de apertura ustedes les han dicho, han aprendido, han estudiado cuál es el rango de apertura máxima para un adulto? De 3 a 4 centímetros, doctor. 6 centímetros, doctor, en promedio. No, yo pregunté la apertura máxima. ¿Cuánto es la apertura máxima? Dije, no, promedio sería como que agarras a 100 y sacas un promedio, ¿no? Yo le decía, ¿cuál es el valor que les han enseñado a ustedes de apertura máxima de la boca? 4 centímetros, doctor. Ya. Lo que me está diciendo es a título personal, ¿lo escuchaste, lo estudiaste? A ver, otros, hace un rato escuché decir 6 centímetros máximo, ¿no? ¿Otro? A ver, vamos, todo el mundo. Tres dedos. ¿Cuánto? 3 dedos. 3 dedos. ¿3 dedos en qué sentido? ¿Vertical, horizontal, de costado? Es como horizontal, doctor. Sirve cuánto, un dedo como pues, mirando para arriba, para abajo. ¿Y qué dedo? ¿Tu dedo gordo? ¿El dedo del pie? A ver, hablemos en términos, es como, perdonen que lo diga, pero es una cosa bien, entre broma y serio vamos a entenderlo de esta manera, ¿no? Es como cuando hace muchos años atrás se intentaba dar una dosis a la cantidad de pasta dental que debería utilizarse. Y era curioso porque decían, a ver, ¿cuánto le tenemos que echar a un niño, a colocar, ¿no? ¿De qué cantidad, qué proporción, en función a qué? A ver, para un niño es un cepillo dental pediátrico. Colócale como si fuera la cantidad de acuerdo a una lentejita. Lentejita. ¿Qué lenteja? ¿La lenteja clásica o hay lenteja bebé? ¿Sí o no? Las chicas deben saber, los muchachos que cocinan también, ¿sí o no? Hay lenteja bebé. Y es más pequeñita que la lenteja normal. No, ponle el tamaño de una uña. Oye, pero hay chicas que tienen la uña larga. Y otros que tienen la uña bien recortada. O sea, esos valores, ¿no? Que 3 dedos. ¿3 de qué? No. Hablemos, acostumbremos a buscar medidas, dimensiones. Yo les preguntaba esto para qué, porque quiero saber con qué medidas les han estado dando las pautas a ustedes, porque eso de apertura máxima sí es un tema que ustedes han tocado en oclusión. No es un tema que si se les pasó, no se les pasó, si alguno lo escuchó. La apertura bucal máxima es una medida que tenemos en cuenta para detectar justamente alteraciones de la oclusión también. Por eso, repito de nuevo, ¿con cuánto de medida como apertura máxima a ustedes les han ya dado ese dato? He escuchado, ni siquiera hay uno que ha repetido alguna medida. Uno me ha dicho, preguntándome, pues doctor, 3 centímetros a 4. Otro dijo, creo que 4, doctor. Alguien dijo de 6 centímetros. El otro dijo 3 dedos, de costado, de frente, ya. A ver, vamos de nuevo a hacer la pregunta. Ya han repasado, ya revisaron cuál es el promedio, cuál es la apertura máxima que les han dicho ustedes que es de la boca, a ver. 58 milímetros, doctor. Ya. 4 centímetros, doctor. Ya. Ya. Ahora, habría que diferenciar entre hombres y mujeres. Ahora, por eso dije del adulto, ¿no? Otro, habría que ver también cuál es la apertura máxima en un niño, ¿no? Pero
para nuestro curso es obviamente más importante estas dimensiones del adulto, porque los niños, los trastornos temporomandibulares no son propios de la niñez, ¿no? Son más bien trastornos que se van presentando conforme la persona va teniendo más edad, porque muchos de los trastornos, vamos a ver más adelante, son degenerativos. Por ejemplo, una